mostraba entonces los retratos, distintos retratos, para que vieran ustedes, digamos, cómo lo ha hecho en forma particular. Y en este cuadro, que es, digamos, uno de los cuadros más destacados así de El Greco, que se llama El entierro del conde de Orgaz o El entierro del señor de Orgaz. Este es el muerto. Este personaje parece que colaboraba con la iglesia, y entonces este es el instante en el que lo van a enterrar. Y está aquí el obispo con otros sacerdotes y una serie de señores de la plana mayor del gobierno, digamos, y de los grupos relacionados con los reyes, los duques, todos estos personajes importantes. Entonces, tenemos nuevamente dos partes. Fíjense, podemos tirar una línea por ahí, y esto es lo que sucede en la tierra, les diré, y esto es lo que sucede en el cielo. Ahora, si la miran a la obra, van a ver ustedes que los tratamientos de lo terreno y de lo celeste, si bien eso lo viene haciendo desde hace un tiempo, resulta que acá ya es como si fuesen dos estilos distintos que están en el mismo cuadro, ¿no? Esta obra es de plena madurez de la pintura del Greco, y es considerada como una de las obras capitales, les diré, de la pintura manierista. Tiene elementos tradicionales, ¿no? Sobre todo en esta parte inferior. Ustedes pueden ver las proporciones de los personajes, el tratamiento de las luces, también los retratos, ¿no? Retratos individuales en los que él hace una observación no solo física de los retratados, sino también hay una observación psicológica, de la psicología de cada uno, ¿no? Todo este cortejo. Y acá arriba es como otra cosa. Aquí arriba es otra cosa porque hay un modo de trabajar con el pincel, digamos, de pintar distinto. Es está vista, digamos, una escena que está vista con otros ojos, con una especie de fantasía exuberante o de visión sobrenatural, ¿sí? Una visión espiritualizada, les diré, en contraposición al realismo que opera en la parte inferior. En la parte inferior todos miran hacia abajo excepto dos allí. Este también mira hacia arriba. Este personaje que está acá posiblemente sea un autorretrato del Greco, y todos están mirando hacia abajo. Fíjense el escorzo del conde, ¿no? Y los paños, las telas, que son de una maestría increíble, telas livianas, telas pesadas, todo lo que muestra él allí, ¿no? Y aparece este personaje acá que es su hijo, es el hijo del Greco, es el Jorge Manuel se llama, que es interesante porque esta ya es la segunda vez que se los marco, que hay un personaje que abre la imagen hacia el espectador, es decir, el espectador al estar enfrentado a esta mirada de alguna manera es parte de la escena que está sucediendo, al menos aquí abajo. Lo de arriba, bueno, eso es algo que se abre a un mundo de fantasías, ¿no? De sueños y también de poesía, ¿por qué no? Entonces este personaje subraya esta senda que uniría a la fantasía que está arriba con la realidad que está abajo, al sueño que está allá arriba con la vida que se halla en la parte inferior, a la poesía de lo que es la parte superior, a la verdad, a una verdad terrible y triste como lo es la muerte. Hay una escisión entre la pintura cortesana
que sería esta, y la pintura religiosa. Fíjense ustedes que las nubes son ingrávidas, los cuerpos se transforman en estos cuerpos iluminados, livianos, ingrávidos, con estas luces flameantes, ¿no? Cuerpos que de alguna manera en esta pintura y ya en las próximas, fíjense lo que es esto, por ejemplo, van perdiendo las formas, van perdiendo las sustancias, se hacen cada vez más inaprensibles. Los objetos o los seres que se convierten en luz o que son luz, fíjense lo que son estos ángeles, el ala, por ejemplo, ya directamente luz, ¿no? Vamos a ir viendo en el camino cómo se van aniquilando las formas, ¿no? Para convertirse en otra cosa. Bueno, acá les muestro una imagen más cercana de lo que es la parte inferior, para que vean ustedes la cantidad de rostros de gente amontonada, ¿no? Nuevamente, gente amontonada con un vano en el que se halla el muerto y los dos personajes que lo sostienen. Miren el virtuosismo y la capacidad técnica del pincel del Greco. ¿Sí? Como les decía, telas livianas como esta, que es una tela casi transparente, como un tul, a telas pesadísimas como estos brocatos o estas telas, estas carpas que usan los franciscanos, ¿no? Entonces tenemos el metal, todos los materiales, el fuego, todos los materiales ahí destacados con esta maestría y con esta espacialidad. Aunque están apretados, hay un espacio, y ese espacio es este hueco que se va interrumpido por la mano de alguien, ¿no? Pero es ese hueco hacia donde nos dirige la mirada el Greco. Ahí tienen más de cerca, porque en realidad les comento, esta pintura en vivo y en directo es muy impactante, porque el muerto, el conde o el señor de Orgaz, parece un muerto que está ahí. No es tan gris como se ve acá, es un poco más verde esto, pero es muy impactante la sensación de la muerte y la pena que a uno le da ese hombre ahí. Es muy notable eso cuando uno tiene la obra enfrente, que no es lo mismo que verla además en estas proporciones, porque es una obra grande, ¿no? En la parte superior, fíjense cómo, lo que les decía, las alas ya son de luz, los colores son metálicos y contrastados con estas aristas que marcan en un movimiento orgánico que dirige la vista, no solo hacia Dios, hasta Cristo que está en el cielo, acá está San Juan. Pero fíjense la posición y las proporciones de San Juan, es totalmente alargado. Los escorzos de las figuras, las diferencias de proporciones, ¿no? No podemos decir perspectiva jerárquica, pues Jesús sería más grande, ni siquiera es eso. Fíjense cómo avanzan la Virgen y San Juan en relación con Jesús, que está mucho más arriba y más atrás, ¿no? Como en este cono invertido hacia donde se dirigen las formas manieristas. Y acá les muestro, esta es una curiosidad, para las guerras, para la Segunda Guerra Mundial, creo que es esta, para defender a la pintura de los ataques, la tenían así. Es una pintura tan maravillosa que por suerte alguien la protegió. Bueno, les voy a mostrar ahora, siguiendo otras obras de él, que vamos avanzando en el tiempo, para que vean ustedes cómo va quebrando, abriendo, estirando las formas, alejándose de alguna forma, de muchas formas, mejor dicho, del naturalismo, en búsqueda de esta otra expresión, ¿no? Este deseo como de aniquilar la materialidad terrena y llevar a todos los personajes a estos campos de cuerpos astrales, ¿no? Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, como el fondo empieza a aparecer como oscuro, desde donde aparecen estas figuras con estas luces flameantes, estas formas estiradas, estas composiciones en diagonales. En esta, fíjense que es espectacular la diagonal como la marca, pero atiendan a la forma de trabajo del pincel, ¿no? A la forma de trabajo del pincel en relación con la luz y con las
direcciones que hace con el pincel para marcar esto. Esto ya es tan moderno, les diré, tan nuevo, estas formas de pintar. Pensemos en lo que hemos venido viendo en el Renacimiento, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos es importante que miren para que vean cómo es el tratamiento de la pintura y a dónde llega él con esto. Observen bien cómo está trabajado, cómo se ven las distintas pinceladas, los toques de luz, estos ojos brillosos, ¿no? Los brillos, todo eso, y van a ver después a dónde llega. Bueno, acá tenemos a San Andrés y San Francisco con una, digamos, si ustedes ven estos espacios, siempre empieza a trabajarlos así, ya se pierde el nivel de la tierra y el cielo, ya medio que no se sabe dónde están parados sobre sus pies, sí, pero cada vez están más alargados, más estirados, más livianos, más orgánicas las líneas, ¿no? Pero fíjense la tridimensionalidad del lazo, por ejemplo, ¿no? No es que él no sepa dibujar, pintar en forma tridimensional o realista, sino que está como en un estado más místico, ¿no? Con efectos de luz más duros, inclusive. Miren esto, el bautismo de Cristo. Yo adoro las pinturas de El Greco porque las composiciones me parecen espectaculares. Las luces, fíjense la luz que ilumina de abajo y todo lo negro allá arriba, y cómo las figuras aparecen como tridimensionales, pero en un espacio que se aleja del espacio natural. Siempre pensamos el espacio tridimensional es el espacio en el que nos movemos y en el que estamos, pero acá es como en un espacio otro, ¿no? En un espacio totalmente desconocido y soñado, como si fuese una visión, ¿no? Y observen la forma de los personajes. El San Juan Bautista está como deshaciéndose. Las líneas del contorno del cuerpo un poco que ya no lo contienen ni a Cristo ni a San Juan, se están deshaciendo, se están moviendo de una forma que liberando, digamos, el cuerpo a su forma natural, con estas, como les digo, estas formas movidas, nerviosas, esquivas, raras, extravagantes. Bueno, lo mismo esto. En realidad cada una de estas obras es como para quedarse a analizarlas un buen rato, porque tienen tantos elementos para mirar. Fíjense el fondo a donde se va eso, el escorzo del ángel, las formas que se desdibujan e inclusive se afean, pierden la gracia, digamos, de la belleza clásica y están yendo en otro camino, ¿no? Con esta, como les decía, esta relación entre el sueño, la fantasía, la verdad, la realidad. Todas estas cosas empiezan a mezclarse porque son de carácter casi onírico, les diré, parecen un sueño estas cosas, lo mismo que esto, la oración en el huerto. Los colores cada vez más fuertes, mordientes casi, ya ni siquiera busca la gracia del movimiento del pincel como hemos venido viendo a la manera del Tintoretto, sino estos super contrastes, estas luces fortísimas que dan sobre los paños, las composiciones. Miren lo que es esta composición, fíjense lo que es esto de acá, parece un sueño delirante. Parece lo mismo que las luces que hay acá, como luces del delirio directamente, rarísimas, porque ya ni siquiera es teatral, ni siquiera es algo teatral, sino que es algo onírico, algo imaginado, es la fantasía pura, el sueño retorcido, les diré también, ¿no? Con estos personajes y estas cosas que ya dejan hasta casi de ser piedras, ¿no? La luz esta podríamos decir, sí, es una luz teatral, como un reflector, claro, pero unido a todo lo demás se pierde eso y nos hace ingresar a un mundo de seres sin centro, de una composición sin centro, ¿no? Algo que es original sin duda, pero además es enigmático para nuestra comprensión, ¿no? Entonces todos los recursos
visuales, como serían las luces, los colores, las líneas y todo eso, dejan de estar al servicio de la naturaleza de los objetos representados. Las composiciones inarticuladas o articuladas de una manera, no sé, rara, rarísima, casi incomprensible. Bueno, entre otras cosas tiene vistas de Toledo. De estas no me voy a quedar mucho, como esto sería como el primer paisaje como tal, en el que ya directamente no aparecen figuras, sino que aparece el paisaje propiamente, ¿no? Pero no me voy a detener en esto, sino en estas otras, ¿no? Para que vean ustedes estas composiciones, cómo cada vez más va acentuando estas composiciones que van hacia el infinito, ¿no? Como en un embudo o como en un cono invertido, hacia arriba. Entonces uno se pierde la vista, no sabe hasta dónde eso puede llegar, y es en realidad el cielo, el Espíritu Santo. Entonces el fervor religioso de estas obras está marcado por la composición. Pero miren, allá se va al cielo, y allá está el cielo, allá está el sol, y aquí está la ciudad. Es decir, que estos episodios que suceden simultáneamente, que cada uno tiene, entre comillas, diré, su lógica, uno puede entender a qué está refiriéndose, y sin embargo son cosas distintas que en simultaneidad las tomamos. Entonces eso es lo que nos aleja, digamos, de una aprehensión de la obra como una realidad, y nos lleva al núcleo espiritual que tiene. Bueno, en esta tampoco me voy a demorar, además esta es mala, pueden buscarla, es el plano, vista y plano de Toledo, ¿sí? Y acá está el plano de Toledo, pero no encontré yo ahora una imagen donde se ve el plano, y además todavía es el día de hoy que se puede identificar los distintos edificios de la ciudad, y este edificio que está acá, que es quienes le encargan el trabajo, lo pone arriba de una nube, está la nube flotando delante de la ciudad. Bueno, pero no me voy a detener en desgraciadamente. Bueno, la visión del Apocalipsis. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Miren el cielo en que se ha convertido en anaranjado, con blanco y con azul, en un juego de colores casi alucinado, ¿no? Unas formas alucinadas. No les digo los escorzos y la composición, el personaje importante justo puesto en el lugar que menos pesa en la composición. Todos estos desnudos son tan modernos, les diré, están relacionados con el arte del siglo XX, como si fuese el arte del siglo XX, y en su época estas cosas ya empezaron un poco a molestar, porque era demasiado, ¿no? Era demasiado. Pero fíjense los colores chillones, de alguna forma vibrantes. Les digo, ver estos cuadros en vivo y en directo no es lo mismo que verlos en la imagen de la computadora o en un libro, porque el tamaño que tienen y los colores parecen colores fluo, y ustedes piensen que los colores fluo en ese momento no venían, no existían. Esas son cosas químicas actuales. Es cómo él articula un color con otro, es decir, es cómo los colores se comportan uno al lado del otro, que lo hace vibrar casi como colores chillones. Increíbles, son increíbles. Y la falta de peso de las figuras, la falta de peso, acá ya hemos perdido el piso, ya no sabemos a dónde estamos apoyados, ni si está abatido o no. Ya ha perdido absolutamente, digamos, cualquier objetividad. Esto es la renuncia a la objetividad. Esto es la renuncia a la construcción de un espacio racional, regular y ordenado, ¿sí? Y también la ficción de la realidad. Todo eso se ha perdido. Más bien es como un desarrollo de lo irreal, de lo extremo, ¿sí? Es
evita, les podré decir, cualquier simplificación de las cosas y las aprende en sus distintos aspectos de complejidad, ¿no? Todas estas cuestiones, la falta de articulación, las luces que iluminan indistintamente una cosa y otra, ¿no? Este expresionismo al que va llegando, ¿no? Esto es una obra como si fuese expresionista. Acá tienen otra expulsión de los mercaderes del templo, años después, ¿no? Ya desde el siglo siguiente. Fíjense el camino que ha desarrollado el Greco, cómo mantiene algunos elementos y cómo los otros empiezan a moverse de esta forma extrañísima, extravagante, ¿no? Bueno, ahí tienen una vista más de cerca, porque los personajes son los mismos que en las primeras expulsiones de los mercaderes del templo, son las mismas porque vuelve sobre los mismos cuadros. Eso es muy interesante porque uno puede ver allí los caminos que él sigue, ¿no? Pero para que vean el pincel, lo que hace con el pincel este hombre, el tipo de pintura que hace, ¿no? Bueno, un San Sebastián tenemos acá nuevamente para que vean todos los elementos que ya venimos viendo y que he venido describiendo. Se los voy a pasar rápido a este es interesante, la adoración de los pastores, donde ya todas las figuras, las del cielo, las de la tierra, iluminadas por una luz que parece que proviene del niño, ¿no? Proviene del niño y da hacia todas las direcciones, pero nuevamente ya el espacio es totalmente quebrado, está totalmente desarticulado y no responde en lo más mínimo a formas inmutables o la unidad centrada que hemos venido viendo perderse durante el manierismo, después de que se había consolidado como algo estable, único, centrado en el Renacimiento. Esto es visto desde abajo para que vean lo que hace. Esto es la forma en la que pinta. Verán, se darán cuenta que es uno de mis predilectos, el Greco. Yo por mis expresiones, pero bueno, es que la soltura a la que llega. Ustedes piensen en la primera adoración de los magos que les he mostrado, con aquellos camellos del cuellito raro, y esto es una madurez, un desarrollo de la pintura y una identificación del pintor con la pintura muy grande, y un camino desde un intento de naturalismo a un despliegue que llega al extremo, ¿no? Como si fuese un expresionismo. Ahí tienen la visión más de cerca del niño, la Virgen y todas estas luces. Y bueno, por último les muestro el Laoconte. Nuevamente allá está Toledo y fíjense, bueno, las mismas cosas que les vengo diciendo. Ustedes han visto el Laoconte en la escultura clásica, lo han visto y saben cómo es aquella escultura, y fíjense lo que hace él a partir de esa historia del Laoconte, con estos personajes abatidos, con estos escorzos retorcidos, ¿no? En un espacio, en una espacialidad que se ha perdido. Tenemos un paisaje ahí, pero esto no sabemos ni dónde están estos personajes en primerísimo plano. Todas las líneas de sostén del piso están oblicuas, es decir, que la falta de estabilidad se exacerba. Estas figuras grises, casi monocromas, casi acromáticas en un espacio cromático, ¿no? Como contraste de estos personajes que están sufriendo este desastre, ¿no? Pero les quiero mostrar, recién les mostré un rostro y les dije miren cómo está trabajado. Les quiero mostrar cómo es este rostro visto de cerca, para que vean cuál es el camino del modo de pintar del Greco. Aquí está la serpiente y aquí está la cara. Mírenla de lejos nuevamente y se ve como más lisa la pintura, pero viéndola de cerca es así. Es decir, que es una pintura ya construida
a partir de una serie de trazos, de infinitos trazos, que cada uno muestra, digamos, su origen. Pero el tratamiento del color, el tratamiento lumínico, con este nerviosismo, les diré, con esta especie de nerviosismo extraño, con el que va superponiendo las distintas capas del color y se van viendo las pinceladas. Ya ni siquiera es que se vea la línea de contorno, sino que se ve la pincelada de la materia, ¿sí? Agrega o permite ver una riqueza, una multiplicidad, una variedad de cuestiones de la pintura, ¿no? De cuestiones de la pintura. Eso es lo que tenía para hablarles de el Greco. Y con esto terminamos el manierismo.